La Federación Teosófica Interamericana le da la bienvenida a todos nuestros hermanos. Hoy, domingo 3 de diciembre, por favor, la invocación, Chuy. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les pido por favor que estén bien sentados, derechos, con sus pies bien puestos en la tierra, con mucha tranquilidad para escuchar esta invocación. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias por estar aquí y ahora. Gracias. Hoy tenemos al hermano Víctor Porte con una charla que lleva por título Las 4 nobles verdades. La Federación Teosófica recibe a nuestros hermanos y a nuestro querido hermano Víctor con mucho cariño. ¿Quién es Víctor? Víctor es un hermano muy querido aquí en Puerto Rico. Nació en República Dominicana y hace un tiempo ya bastante largo que vive en Puerto Rico. Actualmente el hermano Víctor es presidente de la logia Voz del Silencio de la Sociedad Teosófica en Puerto Rico. El hermano estudia el budismo llana y el zen y el tibetano. El hermano es muy dedicado y con un sentido de servicio alto. Nosotros nos sentimos agradecidos por esta visita hoy que tenemos a este querido hermano. Y vamos entonces a pasar al hermano Víctor Porte para que inicie su charla. Adelante, Víctor. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que están conectadas en este momento y a los que se conectarán, ¿verdad?, posteriormente. Ojalá que las ideas que vamos a presentar les sean de gran beneficio y de utilidad. Anteriormente, y es que el método que usamos en nuestra logia es un método basado en preguntas. Así que vamos a tener preguntas a todo lo largo de la presentación, y estas preguntas, las respuestas las pueden poner en el chat directamente. Así que vamos a pasar al segundo slide de la presentación, donde dice objetivos. En los objetivos, decimos que uno de los objetivos de esta presentación es traer las ideas de las 4 nobles verdades a las mentes de los estudiantes de Teosofía, como una idea o como una obra maestra, digna de contemplar durante el resto de nuestras vidas. El segundo objetivo es despertar en el estudiante de Teosofía la inquietud por investigar, por aprender y por practicar la meditación budista ortodoxa. Y finalmente, el tercer objetivo es unir en la mente de los estudiantes la teoría y la práctica de la ética budista con la ética, ¿verdad?, de la Teosofía, a fin de producir una nueva visión humanista y filosófica. Así que vamos a pasar entonces al próximo slide, donde están las preguntas. Y les voy a hacer unas preguntitas bien sencillitas y bien cómodas. A ver, ¿verdad?, si ustedes pues pueden elaborar sobre las mismas. Recuerden que las respuestas las pueden poner en el chat para compartirlas posteriormente y ver, ¿verdad?, qué sale de ahí.
Primera pregunta, sencillita. ¿Por qué Blavatsky pidió que en el aniversario de su partida, de su fallecimiento, se leyese un fragmento del libro La luz del Asia? ¿Por qué? ¿A qué se debió? ¿Por qué Blavatsky no pidió, qué sé yo, otro texto? Y específicamente es, ¿por qué en su testamento ella incluye, ¿verdad?, que se lea en ese momento, cuando se reúnen los teósofos para recordar, un fragmento de La luz del Asia? Otra preguntita bien sencilla. En el libro de las cartas de los maestros, de los Mahatmas, a Pesinet, ¿qué dicen los Mahatmas sobre las enseñanzas del Buda en dicho libro? ¿Qué dicen los maestros? Otra preguntita, bien facilita, bien cómoda. ¿Por qué el coronel Olcott dedicó gran parte de su tiempo y esfuerzo al resurgimiento del budismo en el Asia? Porque ese esfuerzo titánico, ¿verdad?, en hacer que el budismo resurgiera de nuevo a la luz pública. Una preguntita también bien cómoda, bien facilita. ¿Por qué el señor, famoso autor y conferencista, Christmas Humphreys, abanderado, ¿verdad?, de la teosofía y el budismo, por qué es un gran desconocido entre los estudiantes de teosofía en Latinoamérica? ¿Por qué no se menciona a Christmas Humphreys, ¿verdad?, como uno de los autores para presentar, ¿verdad?, sus ideas? Y finalmente, otra preguntita, ¿verdad?, bien cómoda, es que hay un libro que se titula El misterio del Buda, ¿verdad?, que es una compilación de artículos de Blavatsky. Se publicó en México hace aproximadamente unos 10 años. La pregunta es que si conocen, ¿verdad?, las personas que están en esta presentación, si conocen de ese libro, si lo han leído, ¿ok? Así que vamos entonces para la presentación. El discurso, ¿verdad?, de la llamada Las Cuatro Nobles Verdades se titula El discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dharma, en español. Este primer discurso del Buda fue ofrecido poco después de su despertar a un grupo de 5 monjes, o sea, que eran sus discípulos, con los cuales había compartido antes las prácticas ascéticas en el bosque. El sutra contiene las enseñanzas esenciales sobre las 4 nobles verdades y el óctuple noble sendero. Al escuchar este sermón, uno de los monjes de nombre Condaña alcanza el primer estado de iluminación. Fue del primer discurso que ofreció el Buda y del primer grupo que lo escuchó, fue el único que lo comprendió. Así que vamos a ver el discurso sobre las cuatro nobles verdades, que se titula El movimiento de la rueda, la puesta en movimiento de la rueda del Dharma. Y dice lo siguiente. Estas son las palabras, ¿verdad?, del Buda recogidas por sus discípulos. Dice, esto es lo que he oído. En una ocasión, el Sublime estaba residiendo cerca de Benares, en Iztapana, en el Parque de los Venados. Allí el Sublime se dirigió al grupo de 5 monjes. Estos 2 extremos, o monjes, no deberían ser seguidos por un renunciante. ¿Cuáles son estos 2? Complacencia en los placeres sensuales. Esto es bajo, vulgar, ordinario, innoble y sin beneficio. Y la adicción a la mortificación, ya que esto es doloroso, innoble y sin beneficio. No siguiendo estos 2 extremos, el Tathagata, o sea, el Buda, ha penetrado en el camino medio que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación.
y que conduce al nirvana. ¿Cuáles, oh monjes? Es el camino medio que el Tathagata ha penetrado, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y al nirvana. Simplemente este óctuple noble sendero, es decir, el recto entendimiento, el recto pensamiento, el recto lenguaje, la recta acción, la recta vida, el recto esfuerzo, la recta atención y recta concentración. Este, oh monjes, es el camino medio que el Tathagata ha penetrado, que genera la visión, que genera el entendimiento, que conduce a la paz, que conduce a la sabiduría, que conduce a la iluminación y al nirvana. Pasamos al siguiente slide. Este, oh monjes, es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, asociarse con lo indeseable es sufrimiento, separarse de lo deseable es sufrimiento, no obtener lo deseado es sufrimiento. En breve, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. Esta, oh monjes, es la noble verdad del origen del sufrimiento. Es este deseo que genera nueva existencia, que asociado con placer y pasión, se deleita aquí y allí. Es decir, el deseo sexual, el deseo por la existencia, el deseo por la no existencia. Esta, oh monjes, es la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Es la total extinción y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, liberación, no dependencia. Esta, oh monjes, es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Simplemente este óctuple noble sendero, es decir, el recto entendimiento, el recto pensamiento, el recto lenguaje, la recta acción, la recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Pasamos al próximo slide. Esta es la noble verdad del sufrimiento. Así, oh monjes, con relación a las cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Esta noble verdad del sufrimiento debe ser completamente comprendida. Así, oh monjes, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Esta noble verdad del sufrimiento ha sido completamente comprendida. Así, oh monjes, con relación a estas cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Esta es la noble verdad del origen del sufrimiento. Así, oh monjes, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Pasamos al próximo slide. Esta noble verdad del origen del sufrimiento debe ser erradicada. Así, oh monjes, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Esta noble verdad del origen del sufrimiento ha sido erradicada. Así, oh monjes, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Esta es la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Así, oh monjes, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Esta noble verdad de la cesación del sufrimiento debe ser realizada. Así, oh monjes, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Pasamos al próximo slide. Esta noble verdad de la cesación del sufrimiento ha sido realizada. Así, oh monjes, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Esta es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Así, oh monjes, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento,
surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Esta noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento debe ser desarrollada. Así, oh monjes, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Esta noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento ha sido desarrollada. Así, oh monjes, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Pasamos a la próxima. Mientras, oh monjes, el entendimiento y la visión con respecto a estas cuatro nobles verdades, de acuerdo con la realidad, bajo sus tres modos y dos aspectos, no fue totalmente puro en mí. No admitía al mundo con sus divinidades, varas y brahmas, a la humanidad con sus ascéticos, brahmanes y hombres, que había realizado correctamente por mí la incomparable iluminación. Cuando, oh monjes, el entendimiento y la visión con respecto a estas cuatro nobles verdades, de acuerdo con la realidad, bajo sus tres modos y dos aspectos, fue totalmente puro en mí, entonces admití al mundo con sus divinidades, varas y brahmas, a la humanidad con sus ascéticos, brahmanes y hombres, que habían realizado correctamente por mí mismo la incomparable iluminación. Y surgió en mí el entendimiento y la visión. Inconmovible es mi liberación. Este es mi último nacimiento. Ahora no hay nueva existencia. Esto dijo el sublime. Los 5 monjes se regocijaron de las palabras del sublime. Cuando esta exposición se estaba impartiendo, surgió en el venerable Condaña la pura e inmaculada visión del Dharma. Todo aquello que está sujeto a un surgir está sujeto a un cesar. Seguimos con la próxima, ¿verdad? Cuando el sublime puso en movimiento las ruedas de la doctrina, las divinidades terrestres hicieron oír este sonido. Esta excelente rueda de la doctrina ha sido puesta en movimiento por el sublime cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Venados, y no puede ser detenida por ningún ascético, brahman, divinidad, para, brahma o ningún ser en el universo. Habiendo escuchado esto de las divinidades terrestres, las divinidades de Katumaharajika hicieron oír este sonido. Esta excelente rueda de la doctrina ha sido puesta en movimiento por el sublime cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Venados, y no puede ser detenida por ningún ascético, brahman, divinidad, para, brahma o ningún ser en el universo. Habiendo escuchado esto de las divinidades de Katumaharajika, las divinidades de Tabatixsa hicieron oír este sonido. Esta excelente rueda de la doctrina ha sido puesta en movimiento por el sublime cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Venados, y no puede ser detenida por ningún ascético, brahman, divinidad, Mara, Brahma o ningún ser en el universo. Habiendo escuchado esto de las divinidades de Tabatixsa, las divinidades de Yama hicieron oír este sonido. Esta excelente rueda de la doctrina ha sido puesta en movimiento por el sublime cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Venados, y no puede ser detenida por ningún ascético, brahman, divinidad, para, brahma o ningún ser en el universo. Seguimos con la próxima. Habiendo escuchado esto de las divinidades de Yama, las divinidades de Tusita hicieron oír este sonido. Esta excelente rueda de la doctrina ha sido puesta en movimiento por el sublime cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Venados, y no puede ser detenida por ningún ascético, brahman, divinidad, para, brahma o ningún ser en el universo. Habiendo escuchado esto de las divinidades de Tusita, las divinidades de Nigma-Narati hicieron oír este sonido. Esta excelente rueda de la doctrina ha sido puesta en movimiento por el sublime cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Venados, y no puede ser detenida por ningún ascético, brahman, divinidad, para, brahma o ningún ser
en el universo. Habiendo escuchado esto de las divinidades, Nigmanarati, las divinidades de Paranimita Vasavati hicieron oír este sonido. Esta excelente rueda de la doctrina ha sido puesta en movimiento por el sublime, cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Venados, y no puede ser detenida por ningún ascético, brahman, divinidad, para, brahma o ningún ser en el universo. Habiendo escuchado esto de las divinidades de Paranimita Vasavati, las divinidades del mundo de los brahmas hicieron oír este sonido. Esta excelente rueda de la doctrina ha sido puesta en movimiento por el sublime, cerca de Benares, en Isipatana, en el Parque de los Venados, y no puede ser detenida por ningún ascético, brahman, divinidad, mara, brahma o ningún ser en el universo. Seguimos con la próxima. Esta es la última parte. Y en ese segundo, en ese momento, en ese instante, esa exclamación se extendió hasta el mundo de los brahmas y los 10.000 universos se estremecieron. Se sacudieron y temblaron violentamente. Una espléndida y limitada luminosidad, sobrepasando las refulgencias de las divinidades, se manifestó en el mundo. Después el sublime pronunció esta expresión de alegría. Amigos, Condaña realmente ha comprendido. Amigos, Condaña realmente ha comprendido. Y el venerable Condaña fue llamado así, Añasi Condaña. Y el venerable Añasi Condaña, habiendo visto el Dharma, alcanzado el Dharma, conocido el Dharma, penetrado en el Dharma, trascendido la duda sin incertidumbre, sereno y no dependiendo de otro en la enseñanza del maestro, se dirigió al sublime. Venerable Señor, yo deseo recibir la ordenación en presencia del sublime. Deseo recibir la ordenación. Venga, monje, dijo el sublime. Bien expuesta está la doctrina. Practique la vida noble para completamente poner fin al sufrimiento. Y esa simplemente fue la ordenación del venerable. Bueno, este es el discurso. Ese es el estilo, ¿verdad? En que el Buda hablaba. Un poquito difícil de entender, aparentemente muy repetitivo. La forma en que él se expresaba no es muy singular y requiere mucha paciencia y mucha intuición para poder penetrar en lo que él estaba diciendo. Ese texto fue tomado textualmente de El Bosque Theravada, que está en la página www.btmar.org. Fue traducido del Pali por el venerable Bhikkhu Nandisena y fue editado por los señores Barón y Angulo. Así que este es el discurso como tal, el discurso completo. Sobre ese discurso ahora vamos entonces a ver 5 puntos de vista. Y vamos a ver, ¿verdad? Antes de ver los 5 puntos de vista, alguna preguntita sencillita, ¿verdad? ¿Puede alguien decirnos brevemente y en pocas palabras qué dijo el Buda en este discurso? Yo sé que no es fácil. Le dije que eran preguntitas sencillas, ¿verdad? Y nada, la idea es que ustedes lo respondan en el chat, los que puedan y quieran, y los que no, lo anoten en una página, en una hoja ahí al ladito, para que le queden esas notas de reflexión. Seguimos ahora con el próximo slide. Vamos a ver entonces, desde el punto de vista académico, la interpretación de ese discurso, que fue el primer discurso que dio el Buda después de su despertar.
Sobre las cuatro nobles verdades del sutra, ¿verdad? Llamado Dhamma Kakkapavatana, ¿verdad? Es el término en Pali, de las cuatro nobles verdades. Seguimos con la próxima. Dice en los textos en idioma Pali, en las cuatro nobles verdades, el Buda explica cada una de ellas con más detalle y extensión en otro discurso del canon, ¿verdad? De la literatura budista, y que además los contenidos de cada una de ellas se entienden en el marco general de la teoría budista del renacimiento y del karma. O sea, viendo, ¿verdad? La visión, la exposición del Buda, cuando habla del renacimiento y del karma, podemos entender un poco mejor lo que dice el discurso. Seguimos con la próxima. Dicen los académicos, la verdad de Dukkha. Dice que Dukkha, el malestar en todas sus formas, y Dukkha lo transmiten los académicos como dolor, sufrimiento, pena, aflicción, angustia, estrés, es inherente a la existencia en el mundo, es decir, en cualquiera de los 31 planos de existencia del samsara. Decía el Buda, ¿verdad? En su discurso, esta, oh nobles, es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción, la tribulación son sufrimiento. Asociarse con lo indeseable es sufrimiento. Separarse de lo deseable es sufrimiento. No conseguir lo que uno desea es sufrimiento. En una palabra, los 5 agregados, los 5 escándalos de apego a la existencia son sufrimientos. Y dicen los académicos, esta declaración no niega la felicidad o la dicha que son posibles en la existencia, solo señala en detalle dónde se encuentra Dukkha en la existencia mundana. Los 4 primeros procesos son frecuentemente mencionados por el Buda en otros textos como una descripción general de la existencia mundana, es decir, el nacer, el envejecer, el enfermar y el morir. Las siguientes 3 situaciones tienen que ver con los venenos mentales del deseo, del odio y las expectativas que la mente que no está despierta construye a partir de ello. Es decir, estar unido a lo que se desprecia o odia, estar separado de lo que se aprecia o ama y no obtener lo que deseamos. La expresión 5 agregados de adherencia se refiere a la noción de los 5 agregados de apego y a los 5 agregados de existencia, y se refiere en la filosofía de Buda a los 5 conjuntos de procesos psicofísicos que constituyen lo que llamamos un ser humano. La característica Dukkha es también inherente a estos 5 agregados. Seguimos con la próxima. La verdad de la causa de Dukkha. La palabra clave en la segunda verdad es el término tanha, que generalmente es traducido como deseo, pero que significa también sed, lujuria y apego. El Buda menciona aquí 3 tipos específicos de tanha. Haciendo un paréntesis, tanha en la literatura teosófica es la sed por la existencia. Entonces sigo, decía el Buda, esta, oh nobles monjes, es la noble verdad de origen del sufrimiento. Es este deseo que genera la nueva existencia, que asociado con placer y pasión, se deleita aquí y allí. Es decir, el deseo sexual, el deseo por la existencia y el deseo por la no existencia. El deseo o la sed sexual es kamatanja. No confundamos karma, ¿verdad? Sexualidad con kama o acción intencional. Es el deseo o la lujuria asociada con los 6 objetos de los sentidos, la visión, la audición, el olfato, el gusto, el tacto, el intelecto. El deseo o sed por la existencia es el deseo por nacer y renacer, por ser esto o aquello, por vivir o existir en determinado plano de existencia. Y el deseo por la no existencia es el deseo por la aniquilación del ser y de la existencia presente del ser. Es el deseo de acabar con esto o aquello, o por terminar la existencia. El deseo sexual y el deseo por la existencia conducen al aferramiento, al apego. Y el deseo por la no existencia no conduce al apego, pero sí conduce a una actitud destructiva ante la vida, lo cual, según Buda, produce más renacimiento y más malestar para el ser en el futuro. Seguimos con la próxima.
La verdad de la extinción de dukkha. Al determinar la causa del malestar de la existencia, podemos exterminar esta causa, con la cual cesa su efecto. Si la causa de dukkha es tanja, o sea, la sed por la existencia, entonces la extinción de dukkha, el sufrimiento, el dolor, etcétera, viene lógicamente con la extinción de tanja. Decía el Buda, esta o nobles, o monjes, perdón, es la noble verdad de la cesación del sufrimiento. Es la total extinción y cesación de ese mismo deseo, su abandono, su descarte, su liberación y la no dependencia. Cierro la cita. La extinción del deseo viene con un largo y delicado proceso de estudio, de contemplación, de evaluación de la realidad, de la reflexión y la meditación. Para esto el Buda enseñó una gran cantidad de prácticas éticas y de ejercicios mentales y espirituales para lograr la extinción adecuada y correcta de tanja. Sin embargo, la palabra clave detrás de esta tercera verdad, esta tercera noble verdad, no es tanto extinción, sino nirvana, que es el estado supremo de extinción total y definitiva de los tres venenos mentales, es decir, la avaricia, el odio y la ignorancia. Nirvana, que significa fuego extinguido, no es la extinción del ser o la no existencia, sino que es un estado de liberación suprema donde el ser ya no vuelva a renacer otra vez en el samsara. Todo en samsara es perecedero y causante de malestar. Pero más allá de samsara, es decir, la otra orilla, como lo llama el Buda, existe el estado de nirvana, que es no perecedero, y la causa de dicha suprema. Esta verdad, de hecho, contiene el punto más importante de toda la enseñanza del Buda, puesto que nirvana es el objeto y fin de toda esta enseñanza y disciplina. Lo supremo, nirvana, es de hecho lo que da sentido y propósito a toda la filosofía y religión del Buda, siendo la cuarta noble verdad nada más que el entrenamiento que conduce a ella. Pasamos ahora a la próxima. La última noble verdad resume el programa de entrenamiento que el Buda enseñó para lograr la extinción de dukkha, es decir, el sufrimiento, el dolor, etcétera, y alcanzar el estado de nirvana. Dice el Buda, cito, esta, oh monjes, es la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Simplemente este óctuple noble sendero, es decir, el recto entendimiento, el recto pensamiento, el recto lenguaje, la recta acción, la recta vida, recto esfuerzo, recta atención y recta concentración. Este es el célebre óctuple sendero, por estar constituido de 8 factores. El adjetivo pali, samma, que antecede a cada uno, es decir, recto, ¿verdad? Que antecede a cada uno de los factores que tiene diversas traducciones, todas válidas, quieren decir recto, correcto, perfecto, armonioso y hermoso. Es decir, lenguaje perfecto, acción perfecta, etc. El adjetivo samma, o samma, significa algo completo, perfecto, hermoso, sin faltas, sin roturas. Esto sugiere que el Buda vio los 8 factores del sendero no como una declaración moral categórica del tipo, esto es lo correcto y todo lo demás es incorrecto, sino como una exposición de aquellos comportamientos, conductas y estados mentales que son hermosos, armoniosos, completos, perfectos en sí mismos. Y sin embargo, también es cierto que los 8 factores son correctos en el sentido de que corrigen aquello que está desviado, que es inhábil, que es oscuro o que es torcido. Seguimos. Tradicionalmente, los 8 factores del noble sendero se dividen en 3 secciones principales. El primero tiene que ver con la sabiduría o discernimiento, que es el recto entendimiento o el entendimiento correcto y la aspiración correcta. El segundo es la moralidad o la virtud, que es el habla correcta, la acción correcta, el modo de vida correcto. Y el tercero es la concentración, que es el esfuerzo correcto, la atención correcta y la concentración correcta. Seguimos con el próximo, ¿verdad? En el sutra no se explica en detalle qué significa cada uno de los 8 factores del noble sendero óctuple. Dicha explicación detallada aparece en otros discursos, como por ejemplo en el número
45.8 del Samyutta Nikaya, que es el discurso con el análisis del sendero, donde los 8 factores son explicados más o menos de la siguiente manera. Los puntos de vista perfectos, es decir, el conocimiento sobre el malestar, que es el dukkha, el karma, el conocimiento sobre las causas del malestar, ¿verdad? Como tanja, el conocimiento sobre la extinción del malestar, el conocimiento sobre el camino que conduce a la extinción del malestar. También nos habla de la intención perfecta, es decir, la intención de renuncia, la intención de benevolencia, es decir, de amor incondicional, y la intención de inofensividad, es decir, de no hacer daño, de amistad, de amor. También nos habla de hablar de manera perfecta, que es abstenerse de hablar de manera falsa, abstenerse de hablar de manera difamatoria, abstenerse de hablar con dureza y abstenerse de hablar con ociosidad. Seguimos con el próximo. Está el obrar perfecto, que es abstenerse de tomar la vida, es decir, abstenerse de matar, abstenerse de tomar lo que no es dado, el robo, y abstenerse de la conducta sexual errónea. Están los medios de vida perfectos, ¿verdad? Eso quiere decir que las ganancias deben adquirirse o el sustento por medios legales, de manera pacífica, de manera honesta, sin causar daño o sufrimiento a otros. Hay trabajos que son incorrectos, como por ejemplo el tráfico de armas, de seres vivos, de producción de carne, de venenos y de intoxicantes. Está el esfuerzo perfecto, que es prevenir el surgir de estados mentales insanos no surgidos, que es abandonar los estados mentales insanos que ya surgieron, hacer surgir estados mentales sanos no surgidos aún y mantener y perfeccionar estados mentales que ya surgieron. Seguimos con la otra. Está la atención perfecta, que es la práctica de los 4 fundamentos de la atención. Esto implica la contemplación del cuerpo, la contemplación de las sensaciones en sí mismas, en toda su extensión, la contemplación de la mente consciente y subconsciente, y la contemplación de las cualidades mentales en sí mismas. Finalmente, ¿verdad? Para concluir estos 8 factores, está la concentración perfecta. Se mencionan los 4 yanas, o sea, estados espirituales o estados de la conciencia superiores. Los yanas son absorciones meditativas. Y el primer yana de los 4 tiene que ver con el éxtasis y el placer nacidos de la renuncia y que viene acompañado del pensamiento dirigido y la evaluación. El segundo yana, o el segundo nivel de la conciencia contemplativa, es el éxtasis y el placer que nace de la concentración, de la unificación de la conciencia libre de pensamiento dirigido y la evaluación. Es la seguridad interna. El tercer yana, del que los nobles declaran, ¿verdad?, que es la ecuanimidad, la atención y la morada presentera. Y finalmente el cuarto yana, que es la pureza de la ecuanimidad y la atención, que no es placer ni es dolor. Seguimos con el próximo. Ya para ir finalizando sobre la visión académica e intelectual, ¿verdad?, sobre las 4 nobles verdades. Se dice que las 4 nobles verdades expresan la orientación básica del budismo, refiriéndose a que codiciamos y nos inclinamos a apegarnos a estados pasajeros y cosas que son incapaces de satisfacernos y que son dolorosas. Este afán nos mantiene en el samsara, el ciclo sin final del repetido nacer, renacer y morir, y el dukkha, o sea, el sufrimiento que ello conlleva. Hay, sin embargo, una forma de finalizar con este ciclo, llegando al nirvana, donde termina el apego y donde el renacimiento y el dukkha o el sufrimiento no aparece o no reaparece.
Esto es posible lograrlo siguiendo el noble camino óctuple, restringiendo nuestras adherencias, cultivando la disciplina, es decir, la ética, y practicando la meditación. Así que en forma resumida, ¿verdad? Para finalizar, las cuatro nobles verdades son dukkha, la ascensión o ir juntos, la cesación y el camino hacia la cesación. Seguimos con el próximo. En los sutras, los textos religiosos budistas, las cuatro verdades tienen una función simbólica, dicen los académicos, ¿ok? Los académicos occidentales, así como también una proposición, y representan el despertar y la liberación del Buda. Pero también describen los métodos para las personas sensibles de liberarse de la adhesión al materialismo, o sea, del apego al materialismo. En las escrituras ortodoxas del canon Pali, las cuatro verdades aparecen como una red de enseñanza, como parte del Dharma, que deben aprenderse en forma conjunta y proveen la base conceptual para introducir y explicar el pensamiento budista. La función de las cuatro nobles verdades y su importancia se desarrollaron a través del tiempo, cuando la visión liberadora del Prajnaparamita, o sea, el sutra del corazón, obtuvo un puesto prominente en los sutras, y las cuatro verdades vinieron a representar esa visión liberadora como parte de la iluminada historia del Buda. Seguimos con el próximo. Las cuatro verdades adquirieron particular importancia en la tradición Theravada, indicando que su simple conocimiento es liberador por sí. Son, sin embargo, menos prominentes en la tradición mahayana, o sea, en el gran vehículo, en el Asia, que considera que el camino del bodhisattva, es decir, aquel que sigue el sendero en medio del mundo, la gran acción, la gran espontánea compasión, el camino del bodhisattva es el elemento central de sus enseñanzas y prácticas. Así que la tradición mahayana interpreta las cuatro verdades para explicar cómo una persona liberada puede ser todavía un operativo omnipresente en este mundo. Los eruditos, los profesores, los intelectuales occidentales que exploraron los conceptos budistas en el siglo XIX, así como el modernismo budista, consideran que las cuatro verdades son la enseñanza básica y centrales del budismo. Algunos profesores universitarios contemporáneos tienden a explicar las cuatro nobles verdades desde el punto de vista psicológico, indicando que dukkha significa angustia mental en adicción al dolor físico en la vida, interpretando que las cuatro verdades es el camino para lograr la felicidad. En el contemporáneo movimiento Vipassana, hablaremos de eso luego, este concepto emerge del budismo Theravada, que indica que la libertad y la búsqueda de la felicidad son los principales objetivos, no el fin del renacimiento, que apenas se menciona en sus enseñanzas. Bueno, esto en Occidente todo se diluye y termina comercializándose. Así que eso no me sorprende. Vamos para la próxima. Vimos la interpretación, los comentarios de del mundo académico, del mundo intelectual occidental, europeos, americanos, etcétera, que ven las cuatro nobles verdades desde una perspectiva probablemente más diluida. Pero ¿qué dicen los teósofos sobre las cuatro nobles verdades o el esquema budista? Vamos a ver de manera breve, ¿verdad? A Olcott en su catecismo budista, probablemente el que más tiempo le dedica a estos temas, lo que él considera como su visión del budismo en general. Y la resume en 14 puntos. Eso está al final de ese libro, el cual les recomiendo, ¿verdad?, que exploren cuando tengan la oportunidad. Dice Olcott, número 1,
el principio general a los budistas, el principio general, perdón, a los budistas el demostrar la misma tolerancia, la misma indulgencia y el amor fraternal a todos los hombres sin distinción, y mostrar también una bondad inmutable hacia los animales. Dice Olcott, el universo ha sido evolucionado, no creado, y funciona con arreglo a una ley, no según el capricho de ningún Dios. También dice Olcott que las verdades sobre las que está fundado el budismo son naturales. Cuarto, dice Olcott, el cuarto instructor del presente Kalpa fue Sakyamuni o Gautama Buda, que nació en una familia real en la India hace unos 2500 años o más. Fue un personaje histórico y su nombre era Siddhartha Gautama. Seguimos con Olcott. Dice Olcott, Sakyamuni enseñaba que la ignorancia produce el deseo y que el deseo no satisfecho es la causa del renacimiento y el renacimiento es la causa del sufrimiento. También dice Olcott, ¿verdad? En su sexto, en su sexto punto, que la ignorancia engendra la creencia de que el renacimiento es una cosa necesaria. Y dice que la ignorancia, donde está subrayado, también engendra la idea ilusoria e ilógica de que solo hay una existencia para el hombre. Y esa otra ilusión de que esta vida única vaya seguida por estados de inmutable placer o tormento. Es una crítica al cristianismo, pero bueno. En el punto 7, Olcott dice que la disipación de toda esta ignorancia puede alcanzarse por la práctica perseverante de un altruismo que todo lo abarque en la conducta, por el desarrollo de la inteligencia, por la sabiduría en pensamiento y por la destrucción del deseo de los placeres personales inferiores. Seguimos con Olcott. Dice Olcott, sintiendo el deseo de vivir, la causa del renacimiento, cuando este deseo se extingue, los renacimientos cesan y el individuo perfecto alcanza por la meditación ese estado superior de paz llamado nirvana. En el punto 9, dice Sakyamuni enseñó que la ignorancia puede disiparse y alejarse del sufrimiento por el conocimiento de las cuatro nobles verdades. Y ahí él expone, ¿verdad? En el punto 10, dice la recta meditación, oigan bien, recta, la recta meditación, que está muy lejos de lo que es la autoayuda. La recta meditación conduce a la iluminación espiritual o al desarrollo de esa facultad de semejanza al Buda que está latente en cada hombre. Seguimos con la próxima. La esencia del budismo, miren para que vean, la capacidad de síntesis, la resumió el mismo Buda y él decía, el budismo consiste en cesar de hacer el mal, conseguir la virtud y purificar el corazón. Ya, punto. En el punto 12 dice que el universo está sujeto a una causación natural conocida por el nombre de karma, que los méritos y deméritos de un ser en pasadas existencias determinan su condición presente. Así que cada hombre, por consiguiente, ha preparado las causas de los efectos que ahora experimenta. En el punto 13 dice que los obstáculos para adquirir buen karma pueden apartarse por la observancia de los siguientes preceptos. Oigan bien, esta es la ética budista de los que entran al sendero. Son 5. Facilito: no matar, no robar, no abandonarse a los placeres sexuales ilícitos, no mentir y no tomar drogas o licores embriagantes. Hay otros 5, pero eso es para los que han decidido ir un poco más allá. Seguimos. Para finalizar,
El budismo repudia la credulidad supersticiosa. El Buda Gautama enseñó que era deber del padre que educasen a sus hijos en ciencia y en literatura. También enseñó que nadie debe creer lo que diga ningún sabio, lo que esté escrito en algún libro o lo que afirme la tradición, a menos que esté de acuerdo con la razón, con la lógica, con la cordura. Redactado como programa común que todos los budistas pueden aceptar. Pregunta sencillita, pasamos al próximo slide. De las 14 proposiciones o creencias fundamentales de Olcott, ¿puede alguien decirnos brevemente y en poquitas palabras cuál es la más importante? Magali dice que esto está difícil, dice Magali, pero no le hagan caso. Anótenlo por ahí en una hoja en blanco, lo pueden poner en el chat. Pero de esas 14, ¿cuál es la fundamental? ¿Cuál es la más valiosa? ¿Cuál es la más importante? Dijimos que íbamos a ver 5 puntos de vista. Ya hemos visto 2. La de los intelectuales y académicos occidentales y vimos la de los teósofos. Vámonos ahora con el budismo tibetano. Vamos al próximo slide. ¿Ok? Este es un instrumento litúrgico que usan los tibetanos, ¿verdad? Para recitar oraciones. Y oigan esto, seguimos al próximo slide. Espero que estén ahí, ¿eh? No se me duerman. Si tienen sueño, beban café o busquen agua o algo por el estilo, que vamos ya por la mitad. Estamos casi concluyendo. Dice que en el budismo tibetano, el gran maestro Atisha, en su libro titulado Una luz en el camino, hay varias traducciones. Por ejemplo, vemos un título que se titula La lámpara en el camino a la iluminación. Hay varios títulos, pero son de Atisha. El gran maestro Atisha, en su libro Una luz en el camino, el cual es el fundamento de la tradición del Lam-Rim, discierne que hay 3 tipos de motivación en los practicantes budistas. Oigan bien, ahí están metidos también los teósofos. En el primer nivel se encuentran quienes buscan una mejor vida dentro del samsara, es decir, los que buscan la paz, la salud, la tranquilidad, etc. En el nivel intermedio se encuentran quienes luchan por liberarse de la existencia samsárica y extinguir el sufrimiento de manera total. Miren qué interesante, ¿eh? En el nivel intermedio y extinguir el sufrimiento de manera total. En el tercer y más alto nivel se encuentran quienes luchan por la liberación de todos los seres sintientes. El gran maestro tibetano Serkon Rinpoche nos dice que las 4 nobles verdades están dirigidas a quienes se encuentran en el segundo nivel de motivación. Seguimos con la próxima. De acuerdo al gran maestro contemporáneo, el Geshe Tashi Seri, dentro del contexto del budismo tibetano, las 4 nobles verdades son estudiadas como parte del sendero del Bodhisattva. Estas son explicadas en los textos Mahayanas, tales como el Abhisamaya, y un resumen y comentario de los Prajnaparamita, o sea, de los sutras Prajnaparamita, el sutra del corazón, como parte del sendero básico de las enseñanzas del Hinayana, o sea, del Theravada, ¿verdad? Del sendero ortodoxo. La verdad del sendero, es decir, la cuarta verdad, la cuarta noble verdad, se presenta de manera tradicional, de acuerdo a la fórmula progresiva de los 5 senderos, a diferencia del noble óctuple sendero, ¿verdad? Tal y como se presenta en el Theravada, como lo vimos. De acuerdo al Geshe Sering, el estudio de las 4 nobles verdades se combina con el estudio de las 16 características de las 4 nobles verdades. Seguimos con el próximo. Y vamos a ver ahora la opinión del Dalai Lama. Vimos entonces al gran maestro Atisha y vimos también al gran maestro
eh, al gran maestro Tachi, ¿ok? Dice el Dalai Lama, hay 3 consejos eh, eh, que me gustaría compartir con vosotros. Eso está en el libro Las 4 nobles verdades, ¿verdad? Del Dalai Lama, capítulo 5. Y el capítulo 5 se titula La verdad del camino. Y hay una parte que se titula Consejos para seguir el camino budista. Dice él, hay 3 consejos que me gustaría compartir con vosotros. Y presten atención, por favor, porque ya estoy casi terminando. Ya me falta poquito. El primero, dice el Dalai Lama, es que mientras no seamos capaces de fundamentar sólidamente las prácticas del Dharma, a pesar de profundizar supuestamente en las prácticas del Vajrayana, es decir, del budismo tibetano, estas no tendrán efecto alguno. La clave estriba en que para practicar el budismo es vital desarrollar el conocimiento de las 4 nobles verdades y meditar sobre ellas. La meditación debe ser, por consiguiente, la parte esencial de nuestra práctica. Oigan bien, esencial. Y la meditación se compone de 2 fases, samatha y vipassana. Para los que están pendientes, los que no se han dormido todavía, les dejo como tarea, ¿verdad? Investigar en qué consiste samatha y vipassana en meditación. Dice el Dalai Lama, otro factor importante para seguir el camino budista es la voluntad. Y ahí, oigan bien, el Dalai Lama coincide con el hermano Tai, con el maestro Tai. Oigan lo que dice el Dalai Lama. Bajo ningún concepto debemos imaginar que todos estos logros pueden ser alcanzados en unos meses o en un par de años. El pleno desarrollo puede incluso tardar siglos, por lo que la voluntad es evidentemente crucial. Si nos consideramos budistas y queremos practicar el Dharma, debemos mentalizarnos para hacerlo, aunque tardemos años para conseguir la plena realización. Así que después de todo, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? En sí misma carece de sentido intrínseco. Sin embargo, si utilizamos nuestra vida positivamente, los días, los meses, los años e incluso los siglos cobrarán valor. Si por el contrario derrochamos nuestra vida y no albergamos objetivo alguno, un solo día puede resultar una eternidad. Cuando se posee una firme voluntad y un claro objetivo, el tiempo carece de importancia. Seguimos. Como Shantideva señalaba, ¿verdad? En el libro que les mencioné al principio, en tanto exista el espacio y los seres sensibles perduren, también debo yo seguir disipando la miseria del mundo. Sus palabras, dice el Dalai Lama, nos inspiran y conducen a cierto nivel de conocimiento. Así que mi consejo final, dice el Dalai Lama, es que cuanto más impacientes seamos, cuanto más deseemos hallar un camino rápido, mejor y sencillo, menos probabilidad tendremos de alcanzar nuestros objetivos. Vamos para el penúltimo ahora. Lama Zopa Rinpoche. Tiene 4 nobles verdades, ¿verdad? El cual yo les sugiero que consigan. Lama Zopa Rinpoche, a diferencia del Dalai Lama, el Dalai Lama tiene una visión muy amplia y tiene la virtud de que el conocimiento profundo es capaz de ponerlo en palabras sencillas. Pero la Mazopa es muy práctico, parece un chef, es demasiado práctico. Entonces dice la Mazopa en el capítulo 5, en Reflexiones Diarias, ¿verdad? En su libro Las 4 nobles verdades, dice que la primera verdad nos revela que la naturaleza del samsara, el samsara es el mundo actual en que nosotros vivimos, el trabajo, la familia, las finanzas, la vida social, etcétera, etcétera. No piensen que el samsara es otra cosa, es el mundo que nosotros vivimos. Así que la primera noble verdad nos revela que la naturaleza del samsara es el sufrimiento. La segunda nos muestra que las causas del sufrimiento son las ilusiones. Y la palabra ilusión es, en el budismo, ellos usan la palabra delusion. Delusion significa
la convicción de que algo es de tal forma, aunque la evidencia muestre que no es así. Parece un poquito extraño, ¿verdad? Pero si quieren que le ponga un ejemplo, a veces yo meto la pata poniendo ejemplo, los celos es una forma de delusion, que cuando usted está convencido o convencida de que las cosas son así, cuando todo el mundo, cuando la evidencia, ¿verdad?, demuestra que no es así, que eso está en su mente. Así que la segunda nos muestra que las causas del sufrimiento son las ilusiones y el karma. La tercera nos dice que el fin del sufrimiento es posible definitivamente. Y la cuarta noble verdad nos muestra cómo llevar a cabo esto. Así que el sendero del Dharma apunta hacia las raíces venenosas de todo el sufrimiento y las elimina de manera vigorosa. Por lo tanto, debemos llevar a cabo durante algunos minutos en el transcurso del día, ya sea en la casa, en la calle, mientras conducimos hacia el trabajo o al regresar del trabajo a la casa, mientras nos duchamos, mientras vamos de compra, etcétera. Tenemos que hacer una reflexión sobre los temas de cada una de las cuatro nobles verdades. Estos temas incluyen la muerte y la impermanencia. Incluyen también el valor precioso de la vida humana. Incluye la devoción a los maestros. Incluye los sufrimientos del samsara. Incluye la toma del refugio en las tres joyas. Incluye el karma y los 12 eslabones. También incluye cómo desarrollar un buen corazón. El cultivo de la bodhicitta, es decir, el deseo, ¿verdad?, la aspiración de ayudar a los demás seres, el deseo de alcanzar la iluminación para ayudar a los demás. Y también cómo cultivar la sabiduría de la realización del vacío. Dice la Masopa que podemos salirnos de la trampa del apego a esta vida con tan solo recordar la impermanencia y la muerte. De repente encontraremos, ¿verdad?, el disfrute de la vida. Así que al aplicar los antídotos a las ilusiones y fortaleciéndolos con la práctica de la meditación, podemos parar la insatisfacción de la mente. Esto trae de inmediato gozo en el corazón y trae paz. Además, nos acercamos a la iluminación y trayendo la felicidad a nosotros mismos y a los demás, así como a las innumerables seres sintientes. Dice la Masopa que no es suficiente el solo saber de las enseñanzas del sendero. Lo más importante es lo que hacemos con las enseñanzas del Dharma que hemos recibido. Así que el conocimiento del Dharma es como plantar una semilla en la tierra y dejarla ahí, ¿verdad?, al tiempo. Y para nutrir dicha semilla se necesita de la meditación, se necesita de las acciones virtuosas, se necesita de la purificación de las negatividades y se necesita también practicar las enseñanzas que nos brindan apoyo en el sendero. Por ejemplo, esto incluye la práctica de la purificación de los 4 poderes opositores, las postraciones ante los 35 Budas, las 7 ramas del sendero y las ofrendas al mandala. Con la mente y la motivación puesta en beneficiar a todos los seres, estas prácticas atraen bendiciones del Buda en nuestras mentes, tal y como la lluvia y el sol nutren las semillas que germinarán, crecerán y fructificarán más adelante. Y lamento decirles, ¿verdad?, que van a tener que conseguir este librito que se titula La verdad del sufrimiento y el camino de la liberación, donde el gran maestro Chogyam Trungpa, tremendo maestro intelectual, nos dice al final, ¿verdad?, sobre lo que él entiende que es la síntesis del, de este sendero, de las 4 nobles verdades. Y él dice que hay 5 senderos que interactúan. El primero es el sendero de la acumulación, que está basado en conocer las enseñanzas y el maestro. Hay un sendero, el segundo sendero, que es el de la unificación, cuando las acciones y los estados psicológicos comienzan a actuar de manera conjunta. El sendero de la visión correcta, cuando desarrollamos claridad y discernimiento entre los diferentes enfoques sobre la realidad del sendero del Dharma. Está el sendero de la meditación y el noble octuple sendero. Y finalmente el sendero del fin del aprendizaje, es decir, el sendero
de la iluminación. Pregunta sencillita. ¿Puede alguien decirnos brevemente y en poquitas palabras en el chat, ¿verdad? En su página en blanco que ustedes tienen ahí, cuál es la visión tibetana de las cuatro nobles verdades? ¿Cuál es la visión tibetana de las cuatro nobles verdades? Ya que ustedes lo ven tan fácil, vamos para cerrar a las últimas preguntas. Oye, estas preguntas bien sencillitas. Yo les pregunto, ¿verdad? A los amigos y hermanos que están en el chat actualmente y los que van a ver esta presentación luego, que si alguien en este foro puede reconocer las cuatro nobles verdades en el libro La voz del silencio de Blavatsky. Están las cuatro nobles verdades en La voz del silencio. Otra pregunta sencillita, bien fácil. Están los paramitas, los seis paramitas para algunos, para otros son 10, las nobles virtudes. Están los paramitas contenidas en las cuatro nobles verdades. Es la compasión, la idea o el mensaje principal de las cuatro nobles verdades. Es decir, es la compasión, el fundamento y probablemente el principio y el fin de las cuatro nobles verdades. ¿Cuáles principios éticos podemos encontrar en el discurso de las cuatro nobles verdades? Está el Catecismo Budista de Orkhod, La Luz de Asia, el libro que Blavatsky le encantaba, amaba. Está Explorando el Budismo de Krishna Humphreys. Están los ensayos del budismo zen por el doctor Suzuki, quien fue un estrecho colaborador, ¿verdad? De las teosofías, de la sociedad teosófica, perdón. Las cuatro nobles verdades por el Dalai Lama, es una joya. Es un libro pequeño, fácil de responder. Las cuatro nobles verdades por Lama Zopa, muy práctico, demasiado práctico. Y para los teósofos un poquito más maduros, yo les sugiero La verdad del sufrimiento y el camino de la liberación, del gran maestro Chogyan Trungpa Rinpoche. Para los principiantes, les recomiendo el Dhammapada de Carmen Dragonetti. Me encanta ese. Hay otro Dhammapada, pero me encanta esa edición. Aquí concluimos. Yo creo que ya eh, cumplimos, ¿verdad? Con esta misión. Magali me está viendo. No sé qué me querrá decir, pero no sé si hay un espacio de comentarios, opiniones, preguntas, etcétera, etcétera. Ok, gracias Víctor por tu trabajo. Tuvimos grandes inconvenientes para entrar, pero fueron superados gracias a la paciencia de todos y a la paciencia de Víctor, porque el pobre yo lo veía, estaba loco por cumplir, pero la máquina se nos trancaba. Pero aquí estamos y listos para aquel que quiera hacer una preguntita, puede hacerlo en este momento. Bueno, Adelante, Richard. sí. Buenas tardes a todos, muy respetuosamente. Y yo voy a hablar algunas cosas, pero quisiera que alguien también me haga un contrapunto de lo que estoy diciendo. Ah, Víctor, hablaste muy interesante y realmente vale mucho el estudio hecho tanto en la parte de Buda, Blavatsky y otras manifestaciones espirituales. Efectivamente, hay manifestaciones divinas que son vertientes naturales del Padre, la voluntad, la alegría, compasión, la sonrisa, el amor. Todas esas son manifestaciones que las tenemos porque somos imagen y semejanza del Padre, ¿cierto? Y nos comprueban la existencia de Él, obviamente. Nuestro problema, sí, nacemos con sufrimiento, tenemos sufrimiento, pero ese sufrimiento tenemos que ir aprendiendo a soportarlo y a transmutarlo. Cuando
nos vamos acercando a la vejez y más allá, la comunicación hacia el lado, vamos a decir, espiritual superior va avanzando en nuestro metabolismo, en nuestra mente, y se va apoderando de nosotros. En ese momento, el sufrimiento pasa desapercibido. Ya no sufrimos. Y cuando vamos a morir, peor todavía, porque estamos tomados hacia la luz. Entonces no hay por qué atormentarse del sufrimiento. No existe. Lo que existe es una evolución. Que si hay el Dharma, que es la aplicación consciente, claro, tenemos nuestras limitaciones de cómo, vamos a decir, atenuar, adormecer ese sufrimiento. Fallando también. Pero en realidad no existe. Así que no hay por qué asustarse a la vida ante un sufrimiento. La vida no es sufrimiento. La vida es amor. Somos aquellas manifestaciones que el Padre nos dio. Entonces hay que vivirlas. Nada más. Solo esa era mi posición. Y muchas gracias, Víctor, por tu aporte. Me has hecho pensar muchísimo. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, hermano. El hermano Isaac Jauli puso en el chat el libro que Víctor recomendó sobre el sufrimiento. Lo pueden descargar. Carolina, si Sí. hay una manita por ahí, por favor. Josefina quiere comentarnos algo. Adelante, Josefina. Ok, adelante, Josefina. Me gustaría saber el significado de llevar todos los budistas el hombro derecho destapado. Yo no lo sé. Víctor, Josefina pregunta que si sabes el significado del por qué los budistas usan el hombro sin Derecho. ropa. No sé si es el hombro izquierdo, Josefina, el izquierdo o el derecho. No sé cuál es. Si El sabes derecho. el derecho. ¿Por qué usan el hombro derecho desnudo? Bueno, no sé de manera concreta, ¿verdad? Cuáles son las motivaciones, pero es una tradición que viene de India. Y en India, probablemente las costumbres en esa época, le decía que en India tenían por costumbre para esa época usar ropas muy ligeras, quizás por el calor y el clima. Vale. Ok, gracias, Josefina. Si no, Josefina, seguiremos investigando, Vale. porque llama la atención eso. Gracias, Sí, Josefina, por la pregunta, muy buena. Yo hace años que lo pregunto y nadie me lo contesta. Bueno, pues hay otra manita, Carolina, por favor. No, Magali, no hay más manitas, solo felicitaciones por el chat de Zoom. Pero por los momentos no, nadie más tiene preguntas ni. Ah, Dani se animó al final. Ah, bueno, adelante, Y Dani, Chuy. entonces pase al salón. Bueno, ante todo, tengo que darle las gracias a Víctor. Una charla excelente, muy instructiva sobre el budismo, sobre el maestro Buda. Pero solamente quería preguntar si pueden compartir la lámina donde están los libros que recomienda al final, Carolina, si es posible. Muchas gracias a todos. Sí, se Carolina. se le hace una captura de pantalla y se lo pasamos a Chuy para que Chuy lo distribuya por todo el chat de WhatsApp. Lo que pasa es que yo no tengo. Eso trabaja, es suficiente, así gracias a todos. Sí. Chuy después nos pasa, sí. Exacto, no te preocupes, Dani, que todo va a llegar. Ya les dije que Isaac puso un está en el chat y pueden bajarlo. Yo lo acabo de bajar. Sí, así es que están ahí disponibles y si Víctor los encuentra y puede ponerlo en el chat, se le agradece también y así va facilitándole a los hermanos la búsqueda. Bueno,
Chuy, que tenía una pregunta. Nada más el comentario, sí, por ahí subí varios, yo estoy como Chuy Isaac, subí varios de los libros, Ah, Catecismo Budista, la Tisha, Lámpara de la Iluminación y La ah, Verdad del Sufrimiento. Ahí están en el chat, igual ay, gracias, manito. Yo pensé como los, sale Isa, no sabía que era tú. Pero bien, cualquier cosa, los dos hacen. sí, ahí los subiré ahí al WhatsApp. Bueno, pues Carolina, si no hay otra pregunta, No, ninguna pregunta. Ya. ok. También, Perdonen los inconvenientes de esta mañana, porque este internet en Puerto Rico está muy malito. Nosotros sufrimos el embate de un huracán y ahora es que se están cambiando las torres. Y bueno, ya ustedes saben lo que lleva el Caribe, que lleva una cantidad de experiencia. Pero nuestra gratitud a nuestro querido hermano Víctor, que con mucho amor se dedicó a hacer este trabajo. Muchas gracias a los que pudieron hacer esto posible y muchas gracias a los hermanos que domingo tras domingo llegan a este trabajo, porque es una instrucción para todos nosotros. La Federación Teosófica le agradece su asistencia y a Víctor haber aceptado la invitación para esta charla. Así es que nuestra gratitud a todos en este domingo 3 de diciembre. Gracias.